A veces, una fuerza superior desciende a la tierra no con una majestuosidad atronadora, sino con un silencio profundo y abarcador. Esto ocurre en esos momentos en que toda la humanidad, conteniendo el aliento, fija su mirada en las pantallas, prestando atención a las palabras de un solo individuo. En tales instantes, es imposible decir con certeza quién habla, un político perspicaz, dotado de poder terrenal, o un mensajero celestial portador de una revelación profética. En días recientes, la humanidad fue testigo de un acontecimiento que parecía sacado directamente de las páginas de las antiguas escrituras proféticas. Una figura que, durante muchos años, había personificado la cima del poder y generado profundas divisiones, se presentó ante su nación y la comunidad mundial para proclamar palabras que resonarían en los corazones de millones. Se acerca la era de la paz eterna. Las guerras cesarán a partir de ahora. El mundo respondió con una ovación atronadora. Algunas personas derramaron lágrimas de esperanza, viendo en estas palabras el cumplimiento de anhelos antiguos, mientras que otras experimentaron un profundo temor ante lo desconocido. El cielo, sin embargo, parecía guardar silencio. Fue entonces cuando Donald Trump presentó su grandioso plan, un acuerdo que, según sus propias afirmaciones, estaba destinado a poner fin a un conflicto centenario en Oriente Medio. Lanzó un ultimátum sin precedentes: o aceptar la paz propuesta o enfrentarse a un infierno inimaginable en la tierra. Y en tan solo 72 horas, un plazo asombrosamente corto, ni 7 semanas, ni 7 meses, enemigos irreconciliables que habían estado en un estado de hostilidad incesante durante décadas, dieron su respuesta: aceptamos, pero no completamente. Todo. De hecho, por primera vez en muchos años, la palabra sí resonó en Oriente Medio, un consentimiento frágil y condicional, casi un susurro apenas audible, pero fue suficiente para que el mundo entero contuviera el aliento en expectación. Y después de esto, llegó un nuevo mensaje. Desde el despacho oval, un mapa se desplegó en la pared y una voz llena de inquebrantable confianza se extendió por el aire. Hoy es uno de los días más grandes en la historia de la humanidad. Esta frase, pronunciada desde la pantalla, conmovió los corazones de los oyentes. Y luego siguió un llamamiento directo: Israel, cesa los bombardeos, detente ahora. Ha llegado el momento de la paz. Fue un momento histórico. Por primera vez en muchos años, un líder estadounidense se dirigió directamente a Israel con las palabras: basta de guerra. Los llamamientos a la paz, el deseo de poner fin a los conflictos y las disensiones, sin duda parecen elevados y humanitarios. Sin embargo, son precisamente tales declaraciones las que causan profunda preocupación y temor en los corazones de quienes estudian atentamente la Sagrada Escritura. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, se proclama claramente: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta profecía bíblica lleva a los creyentes a considerar tales declaraciones con especial cautela, viendo en ellas no solo esperanza, sino también una amenaza potencial. El apóstol Pablo, en sus palabras, no anunciaba acciones militares abiertas o gritos belicosos. Más bien, se refería a ese momento fatídico en que la humanidad, desgarrada por incontables sufrimientos y pérdidas, comenzaría a repetirse una autosugestión tranquilizadora: todo estará bien. Es precisamente en este período, aparentemente de calma, según la profecía, donde nacerá un gran engaño capaz de desviar a muchos del verdadero camino. Hay que reconocer que el mundo moderno está exhausto.
Después de muchos años de conflictos incesantes y derramamiento de sangre que se han cobrado decenas de miles de vidas, después de que millones de personas se hayan convertido en desplazados forzosos, la humanidad anhela apasionadamente el más mínimo respiro y tranquilidad. Por eso, cuando aparece en el horizonte una figura que promete la anhelada paz, las masas están dispuestas a confiar incondicionalmente en ella, incluso descuidando verdades fundamentales. Sin embargo, los hijos de la Iglesia son plenamente conscientes de que no toda paz procede de la divina providencia, y no toda pacificación es un camino hacia la verdadera salvación. Se pueden distinguir dos tipos de paz fundamentalmente diferentes. Una, la verdadera, que surge de la aceptación de la cruz y la redención, y otra, una paz basada en compromisos y concesiones inestables. La primera trae purificación espiritual y gracia, santificando las almas de los creyentes, mientras que la segunda, por el contrario, conduce al declive y la destrucción espiritual. El profeta Daniel, en sus revelaciones, expuso: y por una semana confirmará el pacto con muchos. Es a partir de estas palabras que comienza su conocida profecía de las 70 semanas. Es importante señalar que la palabra confirmará en hebreo no significa crear algo nuevo, sino más bien fortalecer, dar firmeza a lo que ya existe. En otras palabras, aparecerá una figura que tomará acuerdos previos y les infundirá nueva energía, dándoles significado. Él no será el creador de una paz genuina, sino que solo fortalecerá los acuerdos ya existentes, quizás imperfectos, y sobre este fundamento inestable construirá una grandiosa estructura de engaño, enmascarando sus verdaderas intenciones. En el momento en que Donald Trump anunció su intención de liderar personalmente el Consejo Internacional de Reconstrucción, una organización destinada a supervisar la formación de un nuevo orden mundial, muchos ciudadanos lo percibieron como una convincente manifestación de liderazgo fuerte. Sin embargo, para quienes poseen discernimiento espiritual, surge otra pregunta más profunda. ¿No corre el riesgo de convertirse en la figura central de un sistema que, bajo la apariencia de buenas intenciones, busca establecer control sobre diversas naciones? Es precisamente de esta manera como se sabe que opera el espíritu del engaño. A menudo se presenta como un salvador, predica ideales de amor, se dedica a la construcción de estructuras majestuosas, pero en el fundamento de su orden mundial falta el verdadero arrepentimiento, y cualquier semejanza de paz desprovista de arrepentimiento sincero no es más que una calma temporal antes de una tormenta inminente. Ante nuestros ojos, la historia se desenvuelve siguiendo un escenario bíblico asombrosamente preciso, como si una mano invisible pasara las páginas de un antiguo libro escrito hace muchos siglos. El profeta Daniel predijo: y confirmará el pacto con muchos. Y ahora vemos cómo estos muchos han tomado forma evidente. Estados Unidos, Israel, las naciones árabes, Turquía, Egipto, Arabia Saudita e incluso los estados de Europa, todas estas fuerzas, como haciendo eco de la palabra profética, claman unánimemente por alcanzar la paz a cualquier precio. Ha llegado un momento crítico en el que la humanidad busca unirse no bajo el estandarte de la presencia divina, sino alrededor de la desesperada idea de salvarse a sí misma. Sin embargo, es importante recordar una verdad inmutable. El hombre no es capaz de salvarse por sus propias fuerzas. Solo Dios es el verdadero Salvador. Taj. Y todo aquel que ignora esta axioma fundamental, inevitablemente erige su propia Babilonia, una torre majestuosa pero frágil, hecha de esperanzas e ilusiones fugaces.
Volviendo a los textos sagrados, podemos recordar las palabras proféticas del Señor Jesús, registradas en el Evangelio de Mateo. En ellas se dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo capítulo 24, versículo 6. Estas líneas no solo constatan hechos, sino que también contienen una profunda advertencia. Los conflictos y las acciones militares no marcan el final de la historia, sino que sirven solo como su prólogo. Después de un periodo de conmociones bélicas, como se indica más adelante, llegará lo que se ha llamado el comienzo de los dolores de parto. No el fin del orden mundial, sino un proceso doloroso a través del cual el mundo se prepara para el nacimiento del reino de Dios, una nueva dimensión espiritual del ser. La humanidad contemporánea, al parecer, vive precisamente en estos dolores predichos. El planeta, convulsionado, no muere en agonía, sino que, por el contrario, atraviesa el proceso de nacimiento de algo nuevo y grandioso. Sin embargo, para que el reino de Dios pueda manifestarse plenamente, es necesaria la caída de los mundos antiguos e ilusorios, construidos sobre el engaño y los valores transitorios. Es necesario escuchar atentamente los signos de los tiempos. Cuando los líderes mundanos hablan de la llegada de la paz eterna y los cielos permanecen en silencio, esto indica el comienzo de una grandiosa prueba para la fe humana. Surgirá la pregunta: ¿se dirigirá la fe hacia una paz desprovista de Cristo, hacia una unidad no basada en la verdad, hacia una seguridad que rechaza la cruz? La respuesta debe ser un rotundo no. La paz auténtica no nace en las arenas políticas, sino en las profundidades del corazón humano. No comienza con acuerdos y firmas oficiales, sino con un arrepentimiento sincero ante el Altísimo. Así, hoy el clamor se dirige a toda la Iglesia. No hay que temer los conflictos militares. Un falso mundo es mucho más peligroso. No se debe confiar en quienes prometen un paraíso terrenal ignorando la presencia divina. Solo Cristo es capaz de otorgar una paz verdadera e imperecedera, y solo su reino permanecerá inquebrantable. La paz ofrecida por la humanidad sin Dios inevitablemente cobra un alto precio: el alma del hombre. Sin embargo, la paz de Cristo pide algo diferente: solo el corazón. Pues en la Sagrada Escritura están registradas las palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14, versículo 27. Esta es la proclamación del verdadero Rey. Y si en el tiempo actual el mundo llama a la unidad, los creyentes deben responder: sí, pero solo en la verdad. Si el mundo llama a la tranquilidad, dirán: solo a través de la cruz, porque sin el sacrificio redentor de la cruz, cualquier paz es solo una ilusión hábilmente creada. En ciertos períodos de la historia, como por voluntad de fuerzas superiores, el velo sobre las verdades ocultas se descorre, permitiendo a los observadores darse cuenta de cuán cerca ha llegado la humanidad a la encarnación de los misterios predichos por el profeta Daniel. El mundo moderno, creyendo que está sentando las bases para una nueva era de prosperidad, en realidad se mueve inconscientemente en el cauce de la antigua profecía, cumpliendo sus líneas predeterminadas. Volvamos a los textos sagrados, al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Durante siglos, esta declaración profética permaneció envuelta en un velo de misterio, un enigma insoluble. Sin embargo, en nuestros días se hace claramente visible cómo su presagio se extiende sobre la realidad moderna,
proyectando su sombra ominosa. Daniel habló de una figura que no traería consigo algo fundamentalmente nuevo, sino que, en cambio, fortalecería y afirmaría los órdenes ya existentes. Este hombre no iluminaría el mundo con una luz auténtica, sino que solo vestiría el antiguo engaño con atractivas ropas de verdad. Sus promesas, sus pactos, sonarían para muchos como una cautivadora melodía de esperanza, pero en su esencia albergarían la semilla de la destrucción y la perdición. Al observar los detalles del plan de paz moderno, estudiando sus mapas, las líneas de retirada trazadas, así como las numerosas promesas de restauración y seguridad universal, el observador descubre algo más que un simple juego político. Ante él se despliega un escenario espiritual a gran escala. Cada componente de este grandioso proyecto apunta al surgimiento de una fuerza destinada a unir a los pueblos de la tierra, no bajo el estandarte del principio divino, sino alrededor de la figura de un hombre específico. Este fenómeno, según las predicciones de los antiguos profetas, se denomina el tiempo del gran engaño. Al autor le parece importante reflexionar sobre quién ejerce realmente el verdadero dominio mundial en la era moderna. A menudo afirma que no son los presidentes ni los parlamentos, cuyo poder es a menudo solo nominal, sino aquellos hábiles manipuladores que poseen las palancas del miedo y las aspiraciones de la humanidad. Y cuando estas poderosísimas herramientas, el miedo que todo lo consume y la esperanza que todo lo abarca, se acumulan en un único centro de poder, la comunidad global se arrodilla dócilmente. Es así, según el autor, como comienza la era de la llegada de un falso Salvador, un falso Mesías. A lo largo de los siglos, la civilización humana ha buscado incansablemente a su Salvador, a menudo borrando el nombre sagrado del creador de sus leyes y códigos morales, pero dejando un trono vacío a la espera de la aparición de un nuevo ídolo. Y hoy, como señala el autor, su manifestación no ocurre con el estruendo de las armas, ni con conquistas sangrientas, sino con el símbolo de un acuerdo de paz en la diestra, lo que hace su engaño aún más insidioso. Como proclamó inequívocamente el profeta Isaías, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Isaías capítulo 5, versículo 20. El autor subraya que la modernidad se caracteriza por una época en la que el mal insidioso se viste con ropas de inocencia, presentándose bajo una luz engañosa, y a veces incluso las personas sinceramente creyentes pierden la capacidad de discernir la luz verdadera de una imitación astuta. En la sociedad, a menudo surge la pregunta: ¿es condenable el anhelo de paz? Sin embargo, el autor está convencido de que esto no es, en absoluto, un fenómeno negativo, pero es extremadamente arriesgado e incluso destructivo buscar la pacificación ignorando los principios fundamentales de la verdad. Parece un grave error erigir un edificio de tranquilidad sobre los cimientos del engaño. La verdadera tragedia es la confianza ilimitada en el factor humano, acompañada del olvido de la providencia divina. El mismo Salvador Cristo, según la Sagrada Escritura, dijo: «Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro». Mateo capítulo 6, versículo 24. Tal dilema, como señala el autor, es aplicable también al concepto de paz, porque ésta no es capaz de satisfacer simultáneamente las exigencias de la verdad estricta y los anhelos de comodidad personal. Inevitablemente llegará la hora en que se enfrentará a la necesidad de tomar una decisión final. News.
Por eso, el autor insta a sus hermanos, cuanto más insistente y estruendosamente se proclame el concepto de paz, más atención se debe prestar a quien es precisamente su predicador. Se observa cómo, alrededor de ciertas decisiones políticas, se construye gradualmente algo que supera significativamente las maniobras diplomáticas comunes. Esto constituye un sistema de control total cuidadosamente diseñado, donde las intenciones benévolas inicialmente declaradas se transforman imperceptiblemente en cadenas de profunda dependencia. Esto ocurre cuando, bajo el pretexto de garantizar su seguridad, se introducen insistentemente documentos digitales en la sociedad y luego se vinculan aspectos básicos de la vida, el acceso al empleo, la atención médica e incluso la adquisición de alimentos a la aprobación obligatoria de un sistema unificado. ¿No es esto un reflejo asombroso de lo que describió el apóstol Juan en el Apocalipsis? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. Durante 2 milenios, la humanidad a menudo ha tratado estas palabras proféticas con desdén e ironía, percibiéndolas como algo arcaico o mítico. Sin embargo, hoy, de repente, comienzan a materializarse, convirtiéndose en una especie de hoja de ruta para los acontecimientos venideros. Esto se presenta al público como un paso progresista hacia una comodidad sin precedentes, como una herramienta eficaz para garantizar la protección y el bienestar universal. Pero detrás del aparente atractivo de esta comodidad, en realidad se esconde una forma oculta de esclavitud. Detrás de las promesas de seguridad integral se esconde la inminente pérdida de libertades fundamentales, y detrás de discursos aparentemente plausibles y convincentes, una cuidadosa preparación para la adoración de una figura que inicialmente se presentará al mundo como un gran pacificador, pero que al final se convertirá en un perseguidor implacable. El autor subraya que su objetivo no es sumergir al lector en el abismo del miedo, sino, por el contrario, despertar una profunda conciencia espiritual. Se señala que el seguidor de la enseñanza cristiana no debe ceder al pánico, sino mantener la vigilancia. Como escribió el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta vigilia espiritual implica no solo evitar el sueño espiritual, sino también una lectura diligente de la Escritura y la capacidad de discernir los signos de los tiempos. Es necesario evaluar críticamente las declaraciones de todo aquel que afirma «Dios está conmigo», y verificar cuidadosamente si su vida realmente se ajusta a los mandamientos divinos. Los observadores señalan que el mundo moderno ha dejado de estar dividido exclusivamente por los ejes geopolíticos de Oriente y Occidente. Su verdadera división ahora se extiende entre quienes buscan sinceramente la verdad y quienes la ignoran deliberadamente. Mientras unos proclaman la llegada de una nueva era, otros elevan oraciones por la salvación de las almas humanas. Mientras unos construyen barreras digitales inexpugnables, otros acuden a los altares, buscando fortalecimiento espiritual y confirmación de su fe. No hay que engañarse creyendo que estos fenómenos están distantes, ya afectan directamente a todos. Tan pronto como en un extremo del mundo se concluye un pacto solemne que promete paz eterna, en el otro se enciende instantáneamente
un nuevo foco de confrontación. Apenas pronunciadas las palabras, ahora habrá silencio. Inmediatamente resuena un estruendoso trueno. Así, el Altísimo recuerda a la humanidad que sin la participación divina no es capaz de construir una paz inquebrantable y eterna. Y aún así, no hay razón para temer. Aunque el mundo venidero será sometido a duras pruebas, el Altísimo no abandona a sus fieles seguidores. Él mismo pronunció las palabras: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas líneas están grabadas en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Es precisamente en esto donde reside su más profunda esperanza, no en las hábiles maniobras de los diplomáticos, no en los acuerdos internacionales cuidadosamente elaborados, sino en el poderoso vencedor, quien ya ha obrado una gran salvación. Por eso, Él les insta encarecidamente: no deben vivir dominados por el miedo, sino permanecer en un arrepentimiento sincero, evitando disputas vanas sobre intrigas políticas. En cambio, les instruye a orar por el discernimiento espiritual, que cada católico en América Latina, cada creyente en España, en Europa, en África, al despertar cada mañana, pronuncie estas palabras: «Señor, ayúdame a mantener la vigilancia espiritual mientras el mundo a mi alrededor canta su canción de engaño». Viven en tiempos en que las verdaderas decisiones no se toman en los parlamentos, sino en lo más profundo del corazón humano. Si logran mantener su fe inquebrantable, ninguna paz falsa, por atractiva que parezca, podrá derribar a la Iglesia. Si permanecen fieles a Cristo, ningún engaño o astucia los obligará a arrodillarse ante un hombre. Él les instruye a ser como centinelas vigilantes en la muralla. El mundo sin duda se burlará, diciendo: «No sean tan fanáticos». Sin embargo, el centinela sabe perfectamente que si se duerme un solo instante, el enemigo penetrará sin obstáculos. Por eso, les insta encarecidamente: no duerman, oren. Deben aferrarse firmemente al Evangelio, mostrando amor incluso cuando el mundo alrededor se enfría, porque está escrito: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Mateo capítulo 24, versículo 12. Él los insta a no permitir que su amor se congele, y si sienten inquietud, no deben huir con miedo. En su lugar, deben correr hacia Dios. Él les dará la fuerza para distinguir la luz falsa del verdadero resplandor. Él les dará una paz que nadie ni nada podrá quitarles. Que las noticias que llegan hoy del mundo no infundan terror en los corazones de las personas, sino que sirvan como un recordatorio del poder inmutable de la palabra de Dios, de su presencia invisible y de que su iglesia está llamada a la preparación. A quienes buscan comprender los signos de los tiempos actuales, a quienes desean fortalecer su fe, se les invita a permanecer en esta unidad. Los oyentes deben escuchar, reflexionar, elevar oraciones y apoyar esta voz con sus súplicas. Es necesario difundir este mensaje para que la palabra de Dios no se pierda en el torrente del ruido mundano y para que cada uno que escuche estas palabras pueda convertirse en una luz guía en su familia, para que en la oscuridad venidera su luz brille intensamente. Y esta luz es la luz de Cristo. A las personas que escuchan este mensaje se les invita a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón, porque lo que sucede en el mundo no es simplemente un enfrentamiento de ideas o ejércitos, es una profunda batalla por las almas. Y esta guerra no se libra con armas de hierro tangibles, sino con instrumentos sutiles, palabras, imágenes y deseos. Representa la más silenciosa y quizás
la más peligrosa de todas las guerras, una lucha espiritual por el corazón mismo del hombre. El apóstol Pablo, un vidente de su tiempo, advirtió a los creyentes diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras, grabadas en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, escritas hace 2 milenios, describen con asombrosa precisión la era moderna. Ahora la oscuridad no llega con el estruendo de las espadas o el fragor de las batallas, se presenta bajo la apariencia de progreso, entretenimientos cautivadores e innumerables distracciones. El enemigo ya no llama a la puerta, exigiendo entrada, penetra en la conciencia del hombre a través de la pantalla. Mientras la comunidad global discute activamente cuestiones de paz, los corazones de las personas lamentablemente se enfrían. Mientras se proclama la tolerancia por doquier, se observa un aumento de la apatía espiritual y el distanciamiento del Creador. En un período en el que se predica intensamente la libertad, muchos, paradójicamente, caen prisioneros de sus propias pasiones y deseos. En esto se manifiesta la sofisticada estrategia del enemigo invisible. No busca un ataque directo a la fe, sino que prefiere anestesiarla, privándola gradualmente de su fuerza vital. De este fenómeno advirtió Jesús, diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta cita del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, subraya que no se trata de la desaparición del amor como tal, sino precisamente de su enfriamiento. Y este preocupante enfriamiento comienza cuando los creyentes cesan la oración regular, cuando las opiniones humanas comienzan a valorarse por encima de la palabra divina y cuando se pierde la agudeza en la percepción del pecado, de su nocividad. Basta con mirar alrededor para convencerse de la veracidad de estas observaciones. ¿Cuántas uniones matrimoniales fracasan y se disuelven a causa de una desmedida soberbia? ¿Cuántos hogares dejan de ser un lugar de comunicación viva cuando los miembros de la familia se distancian unos de otros, inmersos en sus dispositivos móviles? ¿Cuántos jóvenes hoy no buscan la verdad auténtica, sino solo la aprobación y el reconocimiento momentáneos en el espacio virtual de las redes sociales? Es evidente que el amor en la sociedad se enfría precisamente porque la fe se debilita y se apaga. Y cuando la fe se oscurece, cuando su luz deja de iluminar el camino, entonces inevitablemente sobreviene la oscuridad espiritual y las tinieblas se ciernen sobre las almas humanas. Sin embargo, no hay que percibir estas reflexiones como una manifestación de nostalgia por tiempos pasados o una idealización del pasado. El llamado divino no se dirige a las personas con el propósito de hacerlas mirar hacia atrás, sino con el objetivo de impulsarlas al despertar y a un resurgir espiritual. Un verdadero cristiano no puede permanecer como un observador pasivo del declive espiritual o un testigo silencioso de la degradación. Por el contrario, está llamado a ser una fuente de luz en este mundo. El propio Jesús proclamó: «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Estas palabras, registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, indican claramente la misión de los creyentes. Pero una lámpara, privada del aceite que la alimenta, no es capaz de emitir luz, y este aceite vivificante para el alma es la oración, la pureza interior, la obediencia a la voluntad de Dios y una esperanza inquebrantable. Se recuerda la necesidad de velar incesantemente por sus almas. No se debe permitir que la vanidad mundana
y la cacofonía de la vida cotidiana ahoguen la voz interior de Dios. Al adversario no le hace falta destruir al hombre directamente si logra solo distraer su atención. Una mente constantemente ocupada en cosas transitorias y superficiales corre el riesgo de perder la capacidad de escuchar lo eterno. Un corazón saturado de bienes materiales y placeres momentáneos puede volverse incapaz de sentir la gracia. La batalla moderna no se libra en los campos de batalla, sino en las profundidades secretas del alma de cada individuo. El tentador no busca territorio. Su verdadero objetivo es la esclavización de la voluntad humana. Se esfuerza por convencer a la gente de que esto ya no importa, por inculcarles la idea de la imposibilidad de la santidad, por hacerles creer que todos los caminos conducen a lo mismo. Sin embargo, se subrayó que Cristo nunca afirmó: todos los caminos llevan a la verdad. En cambio, Él proclamó: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Estas palabras están registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. La verdadera libertad no consiste en la capacidad de complacer todos los deseos, sino en la posibilidad de elegir conscientemente la virtud. El amor verdadero no se enraiza solo en los sentimientos, sino también en una fidelidad inquebrantable que se mantiene incluso cuando el fervor emocional se apaga. El mundo moderno, al parecer, ha perdido la comprensión de estos principios. La fidelidad a veces se percibe como una locura arcaica, pero sin ella el amor se convierte solo en una sensación fugaz y pasajera. Dirigiéndose a los creyentes, se dice que el tiempo en que viven representa una época de decisiones trascendentales. No basta con simplemente decir creo. Su fe debe ser probada en el crisol de las pruebas. La buena nueva nunca prometió al hombre comodidad y serenidad. Prometió la victoria sobre las fuerzas de la oscuridad. Y la victoria, como se sabe, no se logra sin la aceptación de la propia cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este mandamiento se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esta declaración significa que el cristiano no evita el dolor, sino que lo transforma en un acto de amor. Cuando una persona perdona a quien le hiere, obtiene la victoria. Cuando elige la verdad, a pesar del alto precio, vence. Cuando se inclina en oración, mientras el mundo circundante se burla, también obtiene la victoria. La iglesia no perece, solo atraviesa un crisol de purificación. La fuerza superior permite el fuego de las pruebas para separar cuidadosamente el oro precioso de la escoria inútil. En consecuencia, no hay razón para temer cuando se observa una proliferación generalizada del mal en el mundo. El Señor del mundo no ha perdido su control omniabarcante sobre lo que sucede. Él prepara diligentemente a sus seguidores para el testimonio final. Llegarán tiempos en que la confesión abierta del nombre de Cristo será motivo de burlas mordaces o de crueles persecuciones, pero será entonces cuando se cumplirá su predicción, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Sin embargo, esta persecución en sí misma se convertirá en una semilla de santidad llena de gracia, porque en esos momentos en que el mundo rechaza obstinadamente la verdad inmutable, el Altísimo siempre levanta a sus mártires. Que el desánimo no se apodere de los corazones de la amada Iglesia. Los verdaderos cimientos de la fe profunda no residen en palacios majestuosos ni en suntuosas construcciones, sino en corazones humildes y puros que elevan sus oraciones en completo silencio y soledad. Una anciana inmersa en la recitación del rosario
contribuye a mantener la paz en la tierra mucho más que miles de discursos vacíos y sin contenido. Un joven que protege su pureza moral obtiene una victoria sobre un mayor número de fuerzas demoníacas de lo que cualquier ejército es capaz de enfrentar. Un pastor espiritual que recibe confesiones y concede el perdón rompe muchas más cadenas invisibles que atan las almas de las que todos los acuerdos de paz juntos podrían romper. Es en esto donde reside el verdadero poder del reino de los cielos. No es un poder político secular, sino una fuerza espiritual omniabarcante. Y este poder nadie puede arrebatárselo, porque procede directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Divino, se afirma, no ha abandonado a su iglesia. Continúa encendiendo los corazones de las personas en todo el globo, en las montañas nevadas de Perú, entre las populosas favelas de Brasil, en los humildes barrios de México, en las soleadas islas del Caribe. De hecho, en cada rincón del mundo donde un alma humana clama sinceramente: Señor, te necesito. Sí, el Altísimo actúa activamente, pero solo aquellos cuya visión espiritual es pura son capaces de notarlo. Solo a aquellos que logren conservar el amor verdadero en medio del caos generalizado, les será dado ser testigos de sus obras maravillosas. Se insta encarecidamente a no permitir que se les robe la esperanza. El adversario, se afirma, busca inculcar a las personas la idea de la desesperanza total y la pérdida de todo. Sin embargo, la victoria ya ha sido obtenida gracias a la cruz. Y en esos momentos en que la oscuridad se intensifica al máximo, siempre se debe recordar la inminente cercanía del amanecer, porque Jesucristo aparecerá no en la forma de un político temporal, sino como Rey soberano y eterno, y todo ojo humano contemplará su gloriosa venida. Hasta la llegada de ese día, las personas deben mantener una fidelidad inquebrantable. Esta fidelidad se manifiesta en asuntos aparentemente insignificantes, en acciones ocultas a la vista de los demás y en la rutina de la vida diaria. Mostrar amor cuando otros permanecen indiferentes, otorgar perdón cuando nadie está dispuesto a perdonar, elevar oraciones cuando todos alrededor están absortos en distracciones. Precisamente esto significa ser un verdadero guerrero del reino. Y si llega un momento de cansancio, se sugiere levantar la mirada al cielo. Allí, en las moradas celestiales, se encuentra su verdadera patria. Allí les espera aquel que una vez dijo: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo». Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Dirigiéndose a los creyentes, se subraya que no deben permitir que el miedo ahogue sus voces. Se les encomienda ser voces de esperanza en medio del ruido y la confusión informativa general. El mundo moderno necesita urgentemente el Evangelio, no como un recuerdo histórico, sino como un fuego vivificante y ardiente. Por ello, se les insta: compartan este mensaje, difúndanlo activamente, para que la palabra de Dios continúe llegando a la mayor cantidad de corazones posible, no por el orador, sino exclusivamente por Cristo. Porque cada alma que escucha y despierta a la verdad representa un triunfo para los cielos. Que el amor ilimitado del Padre los cubra, que la gracia misericordiosa del Hijo los sostenga, y que el fuego vivificante del Espíritu Santo los mantenga vigilantes y preparados hasta la llegada del glorioso día de su venida. Cuando el Salvador Jesús se dirigió a sus discípulos narrando los tiempos venideros, su propósito no era infundir miedo, sino una preparación minuciosa. Él anunció inequívocamente: «Y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos», como está registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 11. Estas palabras
no se referían solo a adivinos o charlatanes de épocas pasadas, sino también a aquellos que, escudándose en el nombre de Dios, difundirían enseñanzas, predicando una fe desprovista del sacrificio de la cruz, un evangelio que no requiere la verdadera conversión del alma y una espiritualidad que rechaza la necesidad de obediencia a los mandamientos de Dios. Precisamente esto representa una tentación significativa de la modernidad, el anhelo de un cristianismo cómodo, desprovisto de requisitos estrictos y que evita la abnegación, hacia una concepción del Altísimo que al parecer aprueba toda acción y no implica ninguna corrección. Sin embargo, esta imagen está lejos del verdadero Dios revelado en la Sagrada Escritura. El Señor auténtico, movido por un amor ilimitado hacia el hombre, no permitirá que éste se hunda en el pantano de su propio pecado. Su inconmensurable misericordia no es complacencia o complicidad, sino que siempre sirve como camino a la salvación. El tiempo actual se caracteriza por una profunda confusión espiritual. En el aire resuenan innumerables voces que hablan de energías abstractas, vibraciones cósmicas y leyes universales, pero solo unos pocos se atreven a hablar del arrepentimiento genuino, de la gracia divina, del poder transformador de la sangre redentora de Cristo. Multitudes de personas buscan la paz interior. Sin embargo, sus búsquedas rara vez se dirigen al verdadero príncipe de la paz. Y cuando el alma humana se aparta de la adoración a su Creador, inevitablemente se vuelve hacia la veneración de la creación. En el mundo moderno se observan comunidades eclesiásticas dispersas, pastores dominados por un espíritu de rivalidad, clérigos que temen proclamar la verdad por miedo a ser rechazados o incomprendidos, y creyentes que prefieren el camino fácil en lugar del camino de la santidad y la piedad auténtica. En la Sagrada Escritura está registrada una declaración del Señor que afirma una verdad imperecedera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas profundas palabras que nos han llegado del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, subrayan la diferencia fundamental entre la transitoriedad de todo lo terrenal y la naturaleza eterna e inquebrantable del mensaje divino. Mientras todas las demás creaciones e instituciones pueden derrumbarse bajo el embate del tiempo y las circunstancias, su palabra permanece inamovible, como una poderosa roca que se eleva sobre un océano embravecido, ofreciendo refugio y un apoyo inquebrantable en medio del caos y los cambios. Es extremadamente importante para cada persona discernir los signos del tiempo actual, pues el espíritu del mundo, como una niebla invisible, penetra en la conciencia de muchos que se llaman a sí mismos creyentes y les susurra de una manera muy sofisticada: Dios desea tu felicidad, así que sigue tus impulsos y sentimientos internos. Sin embargo, la verdadera misión de Cristo no consistía en complacer los caprichos pasajeros o los deseos momentáneos del hombre. Él vino a este mundo para otorgar la salvación a las almas, para librarlas de las ataduras del pecado. Él ilumina, revelando que la verdadera bienaventuranza se encuentra no en seguir incondicionalmente los movimientos del corazón, sino en su profunda purificación y transformación. Como dice la sabiduría registrada en el libro del profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. Por lo tanto, la verdadera fe no puede construirse sobre el fundamento inestable de las emociones, que son cambiantes, sino que debe cimentarse en la base sólida de la obediencia a la voluntad de Dios. La fe no está sujeta a la influencia de las modas cambiantes y las tendencias transitorias, permanece inquebrantable,
arraigada en la verdad eterna e inmutable que emana de Dios. En la era actual, el mundo acoge y glorifica activamente la doctrina del relativismo. Está extendida la creencia de que no hay verdad absoluta y que toda realidad es solo relativa. Sin embargo, si la verdad fundamental está ausente, si todos los fenómenos se perciben solo a través del prisma de la relatividad, entonces inevitablemente sobreviene el caos y el desorden totales. El astuto enemigo es perfectamente consciente de que para destruir a la Iglesia no necesita demoler físicamente sus edificios o perseguir abiertamente a sus seguidores. Le basta con sembrar confusión y hacerla creer en la posibilidad de adaptarse a cualquier tendencia y exigencia del mundo, supuestamente sin perder su esencia. Pero el propósito de la Iglesia no es en absoluto complacer las aspiraciones mundanas. Su verdadera misión es salvar este mundo, mostrándole el camino hacia la luz. El propio Jesús advirtió a sus discípulos, diciendo: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Juan, capítulo 15, versículo 18. Por lo tanto, no hay que buscar la aprobación y los aplausos del mundo, porque tales alabanzas a menudo no son más que una traición a la verdadera fe. Cuando la Iglesia adquiere gran popularidad en la sociedad secular, esto a menudo es un indicio de que ha perdido su papel profético y ha dejado de ser la voz de la verdad de Dios, que denuncia el pecado y llama al arrepentimiento. Sin embargo, los creyentes deben responder no con ira o irritación, sino con una profunda santidad de espíritu. Así como la luz no discute con la oscuridad, sino que con su presencia la disipa sin esfuerzo, de igual manera el verdadero objetivo no es condenar a las almas descarriadas, sino lograr su sincera conversión. El arsenal más poderoso a disposición del seguidor de Cristo no es la crítica mordaz, sino la pureza inmaculada del corazón y los pensamientos, pues una vida justa y piadosa posee mucha más fuerza y convicción que miles de elocuentes sermones. Hay que recordar que los falsos profetas no solo acechan desde fuera, sino que también pueden surgir dentro del propio pueblo de Dios. Pueden ser individuos dotados de un carisma notable, con una voz suave y que pronuncian palabras inspiradoras, pero que en lo profundo de su corazón ocultan orgullo, ambiciones mercantiles o mentiras descaradas. La Biblia indica claramente: por sus frutos los conoceréis, como se dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16. El criterio clave aquí son los frutos de sus acciones. Si alguien proclama un camino hacia la prosperidad, obviando la necesidad del sacrificio, si promete la obtención de poder, ignorando el valor de la humildad, o si anuncia el amor ilimitado del Señor, pero nunca menciona la naturaleza del pecado y sus consecuencias, entonces tal predicador no guía a la grey hacia la verdad, sino que solo la sumerge en un peligroso engaño. Mientras tanto, el astuto adversario continúa su infiltración en las esferas de la cultura, los sistemas educativos y las comunicaciones masivas, preparando cuidadosamente el terreno donde el engaño se presenta como verdad y la verdad misma es erróneamente percibida como intolerancia. Por eso, la Iglesia necesita urgentemente discernimiento. El discernimiento es el don más vital para la Iglesia moderna. Es la capacidad de reconocer infaliblemente la verdadera voz del pastor en medio del ruido polifónico de este mundo. El apóstol Juan advirtió: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios», como está registrado en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1. Tal prueba se realiza exclusivamente a la clara luz del Evangelio y no bajo la influencia de emociones fugaces o sensaciones subjetivas. Hay que recordar
que el Espíritu Santo nunca contradice la sagrada palabra del Señor. Si alguna enseñanza o impulso aleja a una persona de la oración sincera, del espíritu de autosacrificio, de la pureza moral y del amor al prójimo, entonces, sin duda, no proviene de Dios. En el mensaje dirigido a los creyentes, se señaló que se acercan a un tiempo de pruebas exhaustivas. La verdadera fe brillará con un resplandor sin precedentes, mientras que la superficial inevitablemente colapsará. No hay razón para temer. Estas pruebas no son un castigo, sino un proceso de purificación. El Altísimo no destruye a sus seguidores, Él los despierta. Así como el oro se purifica en el fuego, así los corazones de los creyentes se transforman a través de las adversidades de la vida. Y cuando la iglesia atraviesa el crisol de las pruebas, no se quema, sino que se ilumina con la luz divina. Por eso, se hace un llamado a los creyentes: no pierdan la esperanza. Aunque el mundo se burle de su fe, no deben abandonar la Eucaristía, incluso si otros la consideran una costumbre vacía. No deben renunciar al rosario, aunque algunos digan que es una repetición inútil, pues cada Ave María, pronunciada con fe, es una espada en las manos de la Madre de Dios. Y cuando sientan cansancio espiritual, que vayan ante el Santísimo Sacramento. Allí se oculta la fuente de toda fuerza. Al contemplar el pan consagrado, los creyentes deben recordar: este pequeño fragmento ha conquistado imperios, ha cambiado corazones, ha salvado naciones. Nada puede resistir a un alma que verdaderamente adora al Altísimo. La confusión en el mundo aumentará, pero también la gloria de los fieles crecerá. El Espíritu Santo está levantando una generación que no cede a las tentaciones y no se rinde. Una generación de jóvenes que aman sinceramente la verdad, de familias que oran juntas, de sacerdotes y monjas que viven en una fidelidad profunda e inquebrantable. Y esto será la majestuosa respuesta del Altísimo al caos reinante. En medio del caos generalizado que ha envuelto al mundo, se proclama la verdad. La victoria ya está predestinada. Este triunfo está reservado no a los poderosos señores terrenales, sino a aquellas almas humildes que demuestran una inquebrantable firmeza en las pruebas. Como prometió Jesús: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 13. Precisamente en esto radica la tarea principal para los creyentes: mantener la inquebrantable fortaleza de espíritu hasta el final. Mientras el mundo circundante se agita, desprovisto de claras orientaciones, ellos deben seguir firmemente su camino, sosteniendo el rosario como símbolo de fe y guardando en sus corazones una esperanza inquebrantable en el Salvador. Su predicación no debe encarnarse en palabras, sino en su propio ser, en cada acción y decisión. Cuando la llama del amor se debilita alrededor, la suya debe arder con aún mayor poder, iluminando el camino a los demás. En condiciones de multiplicación del pecado, los creyentes deben multiplicar la misericordia, mostrando un ejemplo de compasión. Donde la mentira prevalece y domina las mentes, su sagrado deber es proclamar la verdad inmutable, porque ciertamente llegará el día en que toda falsedad será expuesta, todas las máscaras caerán, y solo aquellos que hayan edificado el fundamento de su vida sobre la roca inquebrantable de Cristo podrán permanecer firmes ante la eternidad. A los seguidores de Dios se les dirige el llamado. Si este mensaje resuena profundamente en sus almas, deben compartirlo, difundirlo por todas partes, para que otros también puedan llegar al despertar espiritual y al conocimiento del verdadero camino.
deben escuchar incansablemente la voz del Evangelio, guiándose no por una curiosidad ociosa, sino por una fe profunda y sincera, pues cada retorno de un alma extraviada a Dios marca una gran victoria de las fuerzas celestiales sobre el reino de la oscuridad y la desesperación. En estos tiempos difíciles de confusión general, que María, la Santísima Madre del verdadero Pastor, cubra con su tierno manto a todos los creyentes, otorgándoles consuelo y protección. Que San Miguel, Arcángel de las huestes celestiales, defienda a sus y milina a sus familias de todo mal, y que el fuego del Espíritu Santo los mantenga inquebrantables y firmes en la fe hasta el día glorioso de la venida del Señor, cuando Él aparezca en toda su gloria. Para cada persona a veces llegan períodos en la crónica de la humanidad en los que la fuerza suprema permite conmociones universales, no con el propósito de destruir, sino para una profunda purificación. El Creador envía pruebas no para aplastar el espíritu humano, sino para sacarlo del estado de letargo espiritual y llevarlo a la conciencia. Es precisamente en la era actual, cuando parece que los cimientos del mundo tiemblan, ya sean los pilares económicos, los sistemas políticos, la institución familiar o incluso la fe misma, es necesario comprender que ninguno de estos eventos es una coincidencia. Como dice la Sagrada Escritura, Jesucristo dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 7, versículo 19. Sin embargo, el fuego divino no siempre se interpreta como una sentencia o condena. A menudo su verdadero propósito es la purificación. Esta llama está destinada a destruir la inmundicia, revelando la verdadera esencia de las cosas. Así es como actúa el Altísimo en nuestros días, quemando todo lo superficial y falso, para que la verdad pueda brillar en todo su esplendor. Observando el mundo que nos rodea, a menudo surge la sensación de que las fuerzas oscuras están prevaleciendo. Las personas que siguen el camino de la rectitud son perseguidas. La verdad auténtica es silenciada y ocultada, mientras que el engaño y la falsedad se visten con ropas de virtud, presentándose como algo bueno. Sin embargo, esta situación fue predicha desde tiempos inmemoriales. El Señor anunció que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el tiempo de la siega. Y es precisamente a este momento fatídico, a la era de la gran separación, a lo que la humanidad se acerca inexorablemente. Aquí no se trata de una catástrofe global en el sentido habitual, sino de un profundo discernimiento espiritual. El Espíritu Supremo, al igual que separó las aguas, ahora separa a las personas. De un lado están aquellos que buscan sinceramente al Creador con todo su ser, con toda su alma. Del lado opuesto, aquellos que prefieren el llamado evangelio cómodo, desprovisto de la carga de la cruz, que no requiere una verdadera conversión ni cambios profundos. El mundo será limpiado, y esta limpieza no ocurrirá a través de guerras destructivas o bombardeos mortales, sino por el poder de la verdad misma. La verdad se convertirá en ese fuego que todo lo consume y que incinerará toda hipocresía y falsedad, porque la mentira no puede existir indefinidamente. Su propio peso y contradicción interna inevitablemente la llevan a su autodestrucción. Los seguidores de la fe no deben asustarse si observan cómo se derrumban las estructuras mundiales. Poderosos imperios caen, sistemas sociales experimentan cambios cardinales, e ideologías dominantes vienen y van, pero lo único inmutable es la palabra divina. Aquellos que han erigido el fundamento de su vida sobre las arenas movedizas del egoísmo y los beneficios momentáneos, sin duda lo perderán todo. Sin embargo,
Aquellos que han construido su casa sobre la roca inquebrantable de la verdad evangélica lograrán resistir ante cualquier tormenta de la vida. El mismo Señor dijo: descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 25. Esta roca, como se sabe, es Cristo, y aparte de su presencia, la verdadera seguridad es inalcanzable. En consecuencia, mientras la comunidad secular busca frenéticamente refugio en las leyes humanas, en las riquezas materiales o en las tecnologías en rápido desarrollo, las personas de fe deben buscar la salvación y la paz en su sagrado corazón. En su morada no hay lugar para el miedo. Allí reina solo una paz serena. Sin embargo, esta purificación global no solo afectará las estructuras mundiales externas, sino que también se extenderá a la propia Iglesia. La divina providencia lleva a cabo un proceso de purificación de su pueblo elegido, separando la apariencia superficial de la verdad profunda, la costumbre mecánica de la convicción sincera y la religiosidad ociosa del amor auténtico y sacrificial. Los seguidores de la fe no deben temer este proceso, porque es una manifestación del amor más grande. Así como un padre amoroso instruye y corrige a sus hijos para su propia salvación, así el Padre Altísimo guía a su iglesia, no con el propósito de destruirla, sino para transformarla en una morada santa e inmaculada. Llegarán tiempos en que muchas almas sentirán una fuerte tentación de apostasía espiritual. Posiblemente pronunciarán palabras de duda. La fe ha perdido su sentido. La oración no trae cambios. El mal ha alcanzado proporciones inimaginables. Sin embargo, precisamente en esos momentos críticos es necesario recordar las inspiradas palabras del apóstol Pablo, grabadas en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 20. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta afirmación eterna sirve como faro de esperanza. Cuando las olas del mal se elevan cada vez más, la gracia divina se eleva aún más significativamente, superándolo. Y en esos momentos en que todo parece irrevocablemente perdido, el Altísimo se prepara para manifestar su mayor victoria, superando todas las expectativas. El adversario, consciente de que su tiempo se agota, despliega su último y desesperado ataque, intentando sembrar confusión, provocar división y sumergir las almas en el abismo de la desesperación. Sin embargo, es impotente para destruir a quienes han encontrado refugio en Cristo. Una persona que permanece bajo el manto de la gracia es intocable. Puede ser sometida a pruebas, pero no puede ser quebrantada ni vencida. Puede derramar lágrimas, pero nunca será derrotada definitivamente. La verdadera batalla no se gana con astutas estrategias y tácticas humanas, sino a través de rodillas sinceras y dobladas en oración. Los cielos se abren cuando la iglesia se une en oración, y es precisamente por eso que el enemigo busca privar a los creyentes de esta práctica vivificante. Se esfuerza por inculcarles la idea: no tengo tiempo para esto. Desea que su fe se convierta en una rutina sin alma, que la Santa Misa sea percibida como un ritual común y que la recitación del rosario les parezca una tarea tediosa y aburrida, porque Él es perfectamente consciente de que un alma que ora es un alma que ha encontrado la verdadera libertad. A medida que pasen los días, para cada uno será cada vez más evidente quién pertenece verdaderamente al reino y quién no. Esta pertenencia no se determinará por declaraciones grandilocuentes, sino por los resultados visibles de sus acciones. Todos los corazones
verdaderamente amorosos no se permitirán sumergirse en el abismo del odio. Los poseedores de una fe inquebrantable no se rendirán ante las pruebas, y los llenos de esperanza no cesarán en su servicio. Es a través de tales personas, a través de su abnegación y devoción, que el Espíritu Santo está llamado a transformar el rostro del planeta, infundiéndole nueva vida. No hay que engañarse creyendo que el reino de Dios es solo una utopía inalcanzable. Por el contrario, es una promesa inquebrantable dada desde lo alto. El propio Jesús no engañó cuando dijo: «Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Mateo capítulo 24, versículo 30. Este día solemne ciertamente llegará. Aunque nadie sabe ni la hora ni el momento exacto de su venida, sí se sabe que cada lágrima derramada, cada acto sincero de fidelidad y cada oración íntima acercan inexorablemente la llegada de este majestuoso día. Por tanto, a la amada Iglesia se le hace un llamado: no deben desfallecer en hacer el bien. A pesar de que el mundo circundante a menudo no es capaz de comprender sus motivos, los creyentes deben mostrar amor incansablemente. Incluso si los frutos visibles de su diligencia permanecen ocultos, es necesario seguir elevando oraciones. E incluso en momentos en que se apodera un profundo sentimiento de soledad, deben mantener una fe inquebrantable, porque es precisamente en la suave quietud de la fidelidad devota donde se asientan los cimientos de la eternidad. El Altísimo prepara la llegada de un nuevo amanecer. Después del fuego purificador, la pureza ciertamente resplandecerá. Al período de aflicción y llanto le seguirá el consuelo, y la oscuridad de la noche más profunda será reemplazada por una luz vivificante. Además, esta luz no aparecerá por voluntad de los gobiernos ni de las entrañas de los mercados económicos. Emanará del Cordero de Dios, quien quita el pecado de todo el mundo. Notes. Las sagradas páginas del libro del Apocalipsis anuncian los tiempos venideros. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Así dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Esta majestuosa promesa no es solo un lenguaje figurado o una imagen poética, predice una realidad inevitable y tangible. Llegará el día en que toda aflicción y tormento desaparecerán, cuando la sombra de la muerte dejará de oscurecer la existencia. En esa hora el triunfo del amor será pleno e incondicional, y aquellos que ahora sufren privaciones y persecuciones por su fe sincera serán dignos de reinar eternamente junto a Cristo. Sin embargo, hasta que llegue este día tan esperado, la humanidad deberá atravesar pruebas que requieren fortaleza y paciencia. La verdadera perseverancia no significa inacción o espera pasiva. Por el contrario, es una manifestación de heroísmo auténtico y cotidiano. Este coraje reside en la capacidad de levantarse cada mañana, reafirmando una y otra vez su devoción con las palabras: «Señor, estoy contigo», y repetir estas palabras cuando el mundo circundante parece sumido en la oscuridad y la desesperación. Las puertas celestiales se abren ante aquellos que mantienen la fidelidad y no ceden al desánimo. Por lo tanto, queridos hijos, ha llegado el momento de reavivar y fortalecer su esperanza. Mientras el mundo alrededor habla incesantemente de crisis y catástrofes inminentes, las personas de fe hablan de una promesa inquebrantable. El mundo está envuelto en miedo ante el futuro, pero los fieles esperan la llegada del reino. El mundo predice un fin inevitable, pero los corazones de los creyentes proclaman un nuevo y brillante comienzo. Si este mensaje resuena en lo profundo del alma de alguien, debe compartirlo con aquellos que son queridos y amados.
debe tender una mano a otros para que puedan despertar a la verdadera fe. Este acto no debe percibirse como un simple gesto humano, sino como un acto sagrado de misión, destinado a asegurar que la palabra de Dios resuene incesantemente en cada hogar, penetrando en cada corazón que aún busca el sentido de la existencia. Y cuando llegue la tarde y sea el momento de la oración, que cada uno pronuncie en el silencio de su corazón: Señor, purifícame, pero no me sueltes. Hazme santo, pero no me dejes solo, porque aquellos que se aferran a tus manos nunca serán avergonzados. En estas palabras se encierra una profunda bendición dirigida a los creyentes. Que el Dios de la esperanza los ilumine con su gracia, que la Virgen María los envuelva con su ternura maternal y que el Espíritu Santo infunda en sus almas una fuerza inquebrantable que les permita mantener la fidelidad hasta el final del camino de la vida. Porque es inmutable la verdad que dice que solo aquel que demuestre fortaleza y soporte todas las pruebas, ciertamente será testigo de la grandeza y la gloria de Dios. El mensaje dirigido a todas las personas en la tierra alcanza su culminación en el llamado principal. Después de incontables sufrimientos, profundas confusiones, guerras destructivas, engaños generalizados y falsas promesas inalcanzables, el Altísimo se dirige incansablemente a su pueblo con una palabra única y omniabarcante: conversión. Este concepto no es en absoluto arcaico u obsoleto. Por el contrario, representa la verdad más palpitante y actual del Evangelio. Pues sin una verdadera conversión es imposible alcanzar la salvación. El mundo moderno, en su búsqueda de estabilidad y progreso, busca respuestas en las esferas política, económica y tecnológica. Sin embargo, el único cambio auténtico y profundo nace exclusivamente dentro del alma humana. Jesús de Nazaret no vino para reformar sistemas externos o estructuras sociales. Su misión consistió en la transformación de los corazones humanos. Como él mismo proclamó: el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21. Este reino divino comienza su existencia en el momento en que el corazón humano se inclina humildemente ante su Creador, abriéndose a su voluntad y permitiendo que el amor omniabarcante de Dios penetre en sus profundidades para limpiarlo de la inmundicia y renovarlo completamente. En los tiempos actuales, el Espíritu Santo se derrama con una fuerza sin precedentes sobre la Iglesia, y el propósito de este poderoso soplo no es que ella se asimile a los valores mundanos o se adapte a sus estándares. Por el contrario, su propósito es devolver a la Iglesia a su primer amor original y ferviente. La Iglesia no está en declive ni muere. Al contrario, atraviesa un periodo de profunda renovación, transformándose de un estado de tibieza e indiferencia en una pasión ardiente, de un miedo paralizante en una fe inquebrantable, de un silencio forzado en una proclamación audaz de la verdad, porque la era del silencio ha terminado irrevocablemente. Hoy el mundo necesita más que nunca volver a escuchar y aceptar el nombre Salvador, Jesucristo. Cada vez que se habla de la salvación de la humanidad, se subraya invariablemente que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se pueda obtener la verdadera liberación. No existe otro mediador, no se ha trazado otro camino. Todo lo demás se presenta solo como una visión efímera, un espejismo engañoso, incapaz de traer verdadera esperanza. Solo Cristo posee el poder ilimitado para liberar almas, sanar heridas, restaurar lo destruido y conceder el perdón. Él no ofrece simplemente otra ideología o sistema filosófico, sino la vida eterna misma. Sus promesas no se refieren a la comodidad y serenidad terrenales, sino a la victoria final sobre el pecado,
Muchas personas, en espera del fin de los tiempos, buscan signos visibles y tangibles. Sin embargo, el verdadero presagio ya ha sido revelado. Son los corazones que arden de amor a Dios, brillando en medio de la oscuridad que todo lo abarca. Es en ellos donde se encarna la antorcha del Espíritu, y esto es un presagio indudable del reino venidero. El Señor una vez dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y hoy, por primera vez en toda la historia de la humanidad, la buena nueva llega a los rincones más remotos del planeta. Esto no ocurre gracias a espadas y conquistas, sino a través de las voces de los testigos, sus sinceras confesiones y su fe viva. Incluso en la red digital, donde tan a menudo abundan las mentiras y el engaño, la palabra de Dios sigue brillando como un faro seguro. Sin embargo, la proclamación del Evangelio no se limita solo a las palabras, requiere una vida activa. Se debe predicar no solo con la boca, sino con toda la existencia, manifestando el amor de Cristo en cada acto, incluso el más pequeño, ya sea perdonar ofensas, tener paciencia ilimitada o un servicio abnegado. Cada gesto de amor verdadero y desinteresado se convierte en una profecía sobre la llegada del reino. No obstante, no hay que caer en ilusiones. La venida de Cristo no será un espectáculo grandioso para la observación universal, sino una profunda revelación. Él aparecerá precisamente cuando el mundo esté convencido de que puede existir sin Él, cuando la oscuridad se crea vencedora final. Él vendrá cuando los fieles, quizás cansados de la espera, pero inquebrantables en su fe, clamen unánimemente: «Ven, Señor Jesús». La Sagrada Escritura, en su libro del Apocalipsis, otorga a los creyentes una visión majestuosa y gloriosa. En el capítulo 19, versículo 11, se presenta la imagen de un cielo abierto, donde aparece un caballo blanco, y sobre él se sienta aquel que es llamado fiel y verdadero, aquel que juzga con justicia y hace la guerra. Este jinete celestial, como se sabe, no es otro que Cristo, el Rey de Reyes, cuya venida no implica negociaciones o compromisos con el mal, sino que trae una victoria final e irreversible sobre él. Detrás de él, en esta procesión divina, le siguen innumerables ejércitos celestiales, vestidos con lino blanco inmaculadamente puro. Entre ellos, multitudes de santos, mártires de todas las épocas y almas fieles de cada generación. Y en este glorioso ejército, sin duda, encontrarán su lugar aquellos que mantengan una inquebrantable firmeza en su fe. A la luz de estas profecías, los creyentes deben recordar: no deben temer las pruebas venideras, sino que el verdadero temor debe estar relacionado solo con la pérdida de la fe. No hay razón para temer a las personas o sus juicios. El peligro auténtico reside en el alejamiento del amor divino, porque es precisamente el amor perfecto el que es capaz de expulsar todo temor. Y este amor lleno de gracia ya ha sido derramado abundantemente en los corazones de los creyentes. Sin duda llegarán tiempos de pruebas y oscuridad, pero también les seguirán días de gran gloria. El Espíritu Santo continúa edificando una iglesia poderosa, no aquella que se jacta de riquezas o poder mundano, sino aquella que se distingue por la pureza de sus pensamientos y la vehemencia de su espíritu. Es una iglesia que dobla humildemente las rodillas en oración, una iglesia que no busca las alabanzas humanas, sino la salvación de las almas, una iglesia que no se adapta a las cambiantes tendencias de este mundo, sino que, por el contrario, lo ilumina con su luz. Los creyentes, en esencia, son esta misma iglesia.
No deben esperar la llegada de grandes líderes ni confiar en los santos de épocas pasadas. El tiempo para el cumplimiento de la misión es ahora, y el lugar para esta misión es su entorno inmediato, sus hogares, sus lugares de trabajo, sus calles. Es allí donde Cristo los espera, presentándose bajo la imagen del necesitado. Es allí donde los creyentes están llamados a llevar su luz vivificante. El enemigo del género humano, sin duda, intentará robarles la esperanza. Les inculcará que no hay cambios, que el mundo está irremediablemente perdido y que la fe ha perdido su antiguo poder. Sin embargo, deben recordar una verdad inmutable. Cada vez que una persona confiesa sus pecados, el infierno tiembla. Cada vez que un corazón se reconcilia con el prójimo o con Dios, una cadena invisible de esclavitud se rompe. Y cada vez que un cristiano muestra amor, sin esperar nada a cambio, el reino de Dios avanza constantemente, afirmando su autoridad en la tierra. El final inminente de la existencia humana no se presentará como una destrucción total, sino más bien como una gran revelación. El Altísimo manifestará lo oculto, sacará de las profundidades secretas todo lo que fue encubierto por la mano y la conciencia humana. La verdadera naturaleza de su justicia, que siempre ha sido un factor decisivo, será demostrada en toda su plenitud. En consecuencia, no hay necesidad de temer los veredictos y las evaluaciones humanas transitorias. Es necesario esperar solo el juicio divino, que en su esencia es la encarnación de la justicia, la misericordia y la verdad absoluta. En aquel día bendito, cuando llegue, desaparecerán para siempre todo llanto y todo dolor. El Altísimo enjugará personalmente cada lágrima de los ojos de los creyentes, y aquellas almas que conservaron su fe encontrarán la incomparable felicidad de contemplar el rostro del Cordero. El libro del Apocalipsis anuncia esto con una esperanza ilimitada e imperecedera, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5. Esto es lo que está predestinado al hombre. No un caos sin esperanza, sino una gloria deslumbrante. No un miedo que todo lo consume, sino un amor que todo lo abarca. No la muerte final, sino la vida eterna sin límites. Por consiguiente, aquellos que son considerados amados hijos deben mantener una inquebrantable fortaleza. Las esferas celestiales se acercan incesantemente. Los ejércitos de ángeles ya han comenzado a preparar el canto triunfal de la victoria. Aunque la tierra gime, el reino ciertamente viene, y muy pronto aquel que dio su promesa de regresar la cumplirá. Hasta la llegada de este día, es necesario soportar las pruebas con firmeza en una fe profunda, manteniendo la mirada fija en Cristo, con el rosario en las manos como símbolo de oración y el Evangelio grabado profundamente en el corazón. Y mientras dure esta espera, no hay que entregarse al silencio. Es necesario proclamar, compartir y evangelizar, no por seguir enseñanzas humanas, sino con el único propósito de mantener la palabra vivificante en su luz imperecedera. Que cada palabra del Evangelio llegue a aquellos rincones donde aún reina la sombra, y que todo el mundo escuche de nuevo la voz vivificante del Evangelio que proclama: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Para aquellos a quienes se considera amados, es necesario comprender el fin que se avecina no es un final definitivo, sino, por el contrario, marca un gran comienzo de la eternidad. En ese nuevo mundo no habrá lugar para lágrimas ni para el miedo. Solo la plenitud omniabarcante del amor reinará sin divisiones.
Y cuando el Hijo de Dios se siente en el trono para reinar eternamente, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua, sin excepción, confesará: Jesucristo es el Señor. Que así sea. Amén.